Veamos ahora otro concepto muy importante en el tema de visualización, que es el color. El color y el matiz de los colores. El matiz es un atributo muy expresivo, porque nos permite codificar variables nominales. En algunos casos puntuales pueden servir para las ordinales también. La idea es que cada color que elijamos sea fácilmente reconocible y sobre todo diferenciable frente al resto. De nada me sirve escoger dos colores de colores parecidos si no logro hallar visualmente la diferencia para identificar las series. Por ejemplo, esta paleta por default es muy buena porque son colores claramente diferenciables uno del otro y una persona puede ver que dos series son cosas diferentes si es que tengo ese tipo de coloración. Ojo, también tenemos que atender las capacidades perceptuales de la audiencia. Hay personas con daltonismo, personas que tienen visión normal y una visión un poquito más complicada. Lo bueno es que hay herramientas que ya tienen incorporadas paletas de colores justamente para este tipo de situaciones. Tableau Power BI, que son las dos más usadas, tienen paletas de colores especiales justamente para personas con problemas visuales. ¿Qué cosa tenemos que saber? El color no es un recurso ornamental, o sea, no tenemos que abusar y pintar todo de colores como el primer gráfico de Data Ink Ratio, porque tampoco tenemos que irnos a ese extremo de gastar colores por las puras. Tenemos que usarlo correctamente para que quede claras las diferencias entre las variables nominales, por ejemplo. Este gráfico, ¿no? La cantidad de dinero al gasto de cada una de las áreas de una empresa. Si bien lo que me importa es el gasto y ver qué empresa ha gastado más o qué área ha gastado más, no me interesa pintar a cada barra un color diferente. Basta que pinte todas un solo color y el tamaño mismo de la barra me va a decir quién ha gastado más. Además, el significado de cada color tiene que ser fácilmente relacionable. O sea, tenemos que ver el color y entender rápidamente de qué está hablando la persona que arma el gráfico. Por ejemplo, si recuerdan hace algunos años, en el 2016, para la votación de presidentes y congresistas en el Perú, el Congreso se conformó de una forma bien particular, con diferentes cantidades de escaños por cada partido político. Vean acá la distribución de congresistas electos. Incluso sin la leyenda de abajo, uno por los colores ya podía darse cuenta de a qué partido representa cada uno de estos puntos. Fuerza Popular, la coalición Alianza Popular, va para más PPC, el Partido Peruano por el Cambio, Frente Amplio. Los mismos colores te van relacionando con el concepto que uno tiene previamente. Imagínense que este mapa de colores lo hubieran puesto en lugar de naranja a Fuerza Popular, lo hubieran puesto, no sé, amarillo. Nadie al ver amarillo lo hubiera relacionado con el concepto de partido de Keiko Fujimori. En cambio, poner un color conocido que se relaciona, que la gente típicamente lo relaciona con ese concepto, es mucho más fácil de entender este gráfico. Y no solamente pasa en temas políticos, sino en temas, ¿no?, laborales, por ejemplo. Los clásicos reportes bancarios. Típicamente, sin necesidad de poner el nombre del banco, ponen colores que la gente relaciona. Verde para Interbank, rojo para Scotiabank, azul para el Continental, naranja para el crédito. Son colores que ya la misma gente que trabaja en el sistema financiero tiene en la cabeza y es mucho más fácil trabajarlos y compararlos sin tener que estar perdiendo tiempo de estar mirando a cada rato la leyenda para saber a qué se refiere cada uno. Podemos aprovecharnos justamente del significado de cada color para poder armar nuestros gráficos. También podemos usar el concepto de gradiente de colores, que es la tonalidad, el cambio de tonalidad de colores. Se usan para codificar variables cuantitativas. Por ejemplo, para mapas. ¿Cuántas instituciones de una organización X están en diferentes países? Mientras más oscuro es que el valor es más grande, mientras más claro, más tenue es que el valor es más pequeño. Se usan mucho para este tipo de cosas, mapas de este estilo. Lo que se recomienda es que no usemos necesariamente un mismo color con diferentes tonalidades, sino que podamos abarcar a dos colores, por ejemplo. Vean esto. El grafo de la derecha, el gráfico de la derecha es un mismo color azul en diferentes tonalidades. Llega un momento en que no se logra ver mucho la diferencia entre una ciudad y otra, porque son tan parecidas las tonalidades que ya tendrías que ser un experto conocedor de muchos colores para poder diferenciar este azul de este azul. Si mezclamos colores como azul y verde es mucho más fácil todavía mantener esa diferencia entre las tonalidades. Se recomienda no hacer tantas variaciones de un solo color, sino mejor hacerla de dos colores o hasta tres colores. Es mucho más rápido visualmente notar las diferencias.
Un concepto muy importante es el de longitud. Es un atributo muy expresivo para poder darle valor a una variable cuantitativa, como las barras. ¿Ok? Es muy útil porque justamente no solo el número, sino el tamaño de la barra me da una idea de qué valor es más grande que cuál y me permite, por ejemplo, ordenar un listado. Otra herramienta que se usa mucho es las barras apiladas, ¿no? Con el 100% o un porcentaje. Mi recomendación es que usen las barras apiladas solamente cuando tengan máximo dos segmentos o dos series diferentes. Por ejemplo, en este caso, hombres y mujeres para diferentes puestos, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué se recomienda solamente con dos valores diferentes? Porque podemos leer la data, por ejemplo, en esta barra horizontal, de izquierda a derecha, y saber que las mujeres son aproximadamente el 30 y pico por ciento de este puesto, de la Suprema Corte. O podemos leerla en el otro segmento, de derecha a izquierda, en este caso, de 100% hasta 30 y pico por ciento, que nos da una idea justamente de que el 60 y tantos por ciento son hombres. Lo puedo leer en un sentido o lo puedo leer en otro sentido, como solamente son dos series, simplemente los valores se complementan y yo rápidamente puedo inferir uno u otro valor. En cambio, si empezamos a trabajar más de dos series, a veces la gente abusa y lo hace con 3, 4, 5 series. Acá tenemos 5 valores diferentes. Las dos tonalidades de gris, aunque no se nota mucho la diferencia, pero son dos tonalidades de gris. El gris más claro y dos tonalidades de azul, que te muestra cuánta gente está a favor de alguna posición, fuertemente a favor, neutral, en contra y fuertemente en contra, ¿no? De una encuesta cualquiera. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos con más de dos segmentos? Salvo en los extremos en que es fácil saber cuánto vale el valor porque tenemos una referencia de 0 a 100%. En los valores intermedios no tenemos muy claro cuánto vale el valor, no sabemos si esa barra es más grande que una o más chiquita que otra. Por ejemplo, no sabemos si esta gris es igual tamaño que esta azul. No sabemos si esta azul de acá que estoy señalando es más grande que esta gris de arriba. No podemos ubicarnos bien por qué, ya que es algo que he mencionado y que es muy importante. No tenemos una referencia. El ser humano siempre para interpretar gráficos necesita un punto de referencia para saber qué está comparando contra qué. Cuando tenemos dos series, tenemos dos puntos de referencia, el 0% y el 100%. Y son conocidos y son límites. Sabemos que al extremo está el 0 y al extremo el 100%. Y por diferencia podemos ubicar bien las posiciones. Cuando tenemos más de dos segmentos ya perdemos un poco esas referencias absolutas. Por ejemplo, para los colores intermedios no tenemos ninguna referencia absoluta para trabajar. Tenemos el 0, que todo lo que está a la izquierda máximo es 0, todo lo que está a la derecha máximo es 100, pero los intermedios no tenemos un punto arbitrario que nos sirva para señalar sin error hasta dónde estamos midiendo. Si no nos queda otra y tenemos muchas series, muchos segmentos para trabajar, la recomendación, se ve un poco raro, pero la recomendación es darle esta forma en particular, por ejemplo, a la data. Centrarla en algún punto de referencia, como les digo. En este caso, el punto medio. Y tenemos todo lo que sea neutro y positivo va de 0 hasta 100%, todo lo que sea neutro y negativo va de 0 hasta menos, negativo en sentimiento, ¿no? Va de 0 a menos 100%. Y ya no tenemos solamente 5 segmentos diferenciados, sino lo que tenemos son segmentos positivos y segmentos negativos. El segmento positivo tiene solamente dos colores, el segmento negativo tiene dos colores. Y es un poco más manejable hacer la referencia. Acá podemos ver claramente que el ítem 3 de la encuesta tiene mucho sentimiento negativo a comparación de positivo. Y el ítem A tiene mucho sentimiento positivo a comparación de negativo, algo que tal vez no se notaba tanto en esta primera versión de la gráfica. Vean este caso. Tenemos gráficas, barras apiladas de herramientas de BI, plataformas de BI, y para qué se usan. ¿Ok? Se usan para reportes, para ver estadísticas, para hacer análisis ad hoc, para monitorear balance scorecard, etcétera, etcétera. Es una encuesta y la gente empezó a decir para qué usaba cada una de las herramientas. Y tenemos a lo largo de todas las herramientas. Vean que es difícil hacer la comparación, por ejemplo, en este color medio melón naranja. Porque nuevamente no tengo un punto de referencia y no están alineados los colores, entonces es difícil comparar esta de acá con esta de acá y saber cuál es más grande o más chiquita. Igual para las verdes es difícil comparar esta de acá con esta de acá y saber cuál es más grande o más chiquita. La única fácil de comparar es la azul, porque todas tienen un mismo punto de referencia, que sería este el lado más extremo del eje que vale 0. Las rojas también es difícil comparar porque el azul me empuja y perdí la referencia. En estos casos se recomienda, en lugar de usar barras apiladas, la longitud de cada uno de estos tramos trasladarla a barras múltiples, que serían estas acá.
partir cada una por separado y dense cuenta que cada color ahora sí tiene su referencia, que sería la línea vertical. Y ahora sí es fácil comparar de un solo vistazo. Dentro de las naranjas, cuál es la más grande y la más chiquita. Dentro de las azules, cuál es la más grande y la más chica. Dentro de las rojas, cuál es la más grande y la más chica. Algo que tal vez no sería de facilidad si tengo todas apiladas. ¿Ok? Simplemente una transformación de gráfico para facilitar la interpretación. Las gráficas de barras agrupadas facilitan la comparación entre un mismo grupo. Por ejemplo, acá podemos ver en cada año cómo le fue en performance a la compañía en ventas, en gastos y en rentabilidad. Si yo quisiera comparar dentro de cada año estos tres indicadores, estas barras agrupadas son muy buenas porque las estoy agrupando justamente por años. Pero si quiero comparar las ventas a lo largo del tiempo, no me sirve mucho porque visualmente tendría que hacer saltos para poder capturar toda la data. Si quiero comparar el morado, que es rentabilidad, visualmente tendría que hacer saltos de lo que estoy viendo para poder compararla. Y en mi cabeza ignorar las otras barras y juntarlas. Tengo que tener bien claro en qué estoy comparando y cómo lo estoy agrupando y qué es lo que quiero que interpreten, en qué quiero que se centren para usar una u otra gráfica. Algo que hay que tener bien en claro siempre es que tenemos que facilitar la legibilidad. Algo que tenemos que tener bien en claro es que tenemos que facilitar siempre la legibilidad de las etiquetas. Vean esto acá. Es difícil estar leyendo y tener que inclinar la cabeza para ver las etiquetas. Se recomienda no usar esto ni tampoco ponerlo 100% vertical, que es más raro todavía, sino simplemente girar el gráfico, ponerlo horizontal y obviamente es más natural la lectura de un texto de esta forma. Vamos a ver un gráfico y ustedes me van a decir qué errores pueden identificar. Todos los errores que se les ocurra. Piensan en los errores que pueda haber. Les doy algunos segundos para que vayan identificando. Este es un gráfico de cuánto vale la compañía Facebook en billones de dólares americanos, o sea, 1.000 millones de dólares, a lo largo de diferentes fechas de tiempo. ¿Cuál es el valor de la compañía? De acuerdo a todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué cosa creen ustedes que está mal o se pueda corregir? A ver, les dejo para que revisen. Comenzamos. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos que tal vez hayan encontrado. Si encuentran más, mucho mejor. Lo van listando y lo conversamos el día que nos reunamos para ver ese tema. Primero, acá yo pongo valoración de la compañía, Facebook. ¿Ok? Si ya pongo acá valoración de la compañía, es medio redundante que acá ponga valoración de la compañía, porque es evidente que las gráficas van a representar lo que diga el título. ¿Qué estoy yendo en contra del ratio de tinta? Porque estoy repitiendo cosas innecesarias. Segundo, si cada barra tiene el valor, ¿para qué coloco un eje con valores? Es innecesario. Si visualmente yo puedo ver que una barra es más grande que otra y el valor me dice cuánto tiene exactamente cada una, ¿para qué hago estas líneas horizontales? Innecesario. Luego, si todo está en billones de dólares, ¿por qué pongo dólar, 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 dólar a cada uno? Podría haber puesto en el título Company Valuation y entre paréntesis billones de dólares. Me ahorro todo este eje Y, todos los números, todas las líneas y todo el signo dólar de cada barra. Otro más, los decimales. ¿Es realmente necesario poner tantos, en este caso, un decimal? ¿O podría haber redondeado y no perdía información al redondear? Tal vez podría haberlo redondeado. Esas son más de forma, ahora de fondo. ¿Qué error grave tengo? Si es una variable que tiene que ver con el tiempo, tiene que haber una igualdad de espacio temporal en cada dato que pongo. ¿A qué me refiero? Si yo veo este gráfico, ¿qué pensaría? Que en 3 meses ha subido el valor de la compañía, en otros 3 momentos más de tiempo ha bajado ligeramente y luego ha vuelto a subir, y en 3 meses más vuelve a bajar. Pero cuando veo la data, ¿qué pasa? Tengo un punto de diciembre, un punto de enero, 2 puntos de marzo, 3 datos de abril, no tengo mayo, 2 puntos de junio, 3 puntos de julio, no están espaciadas correctamente las fechas. Y yo podría decir erróneamente, de un mes a otro ha subido 3 billones de dólares, es un montón, se ha revalorizado. No es de un mes a otro, es de
un mes a 2 meses después, pero la gráfica me da a entender que solamente ha pasado una unidad de tiempo. Tengo que tener mucho cuidado en el espaciamiento de mis fechas para poder presentar un gráfico de este tipo. ¿Ok? Otro concepto importante es el área. Haciéndolo simple, el ser humano no capta muy bien la diferencia en tamaños en formas circulares o en áreas en general. No logra hacer la equivalencia entre uno y otro. Por ejemplo, eh, ¿qué es más grande o qué ocupa más área? ¿Este de acá o este de acá abajo? No lo sé, matemáticamente tendría que tener el alto y el ancho para hacer la multiplicación ya. No tengo el dato, solamente tengo esta ayuda visual. No lo puedo saber con exactitud. Estas porciones, no tengo un punto de referencia igual y comparativo para saber si esta porción o este pedazo del arco es más grande que este, ¿no? Y peor para estos círculos. Se puede usar no como variable principal de gráfico, sino como una ayuda complementaria. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de doble eje, un ratio de riqueza, en este caso los ingresos per cápita, y un ratio de salud, ¿okay? La esperanza de vida. Y cada punto es un país diferente, ¿no? Uno se sitúa el punto de acuerdo a la esperanza de vida versus el ratio de riqueza. Y como variable secundaria es el área de los puntos, el tamaño de la población. A mí me importa acá, lo que me importa demostrar es que mientras más rico probablemente tengas más esperanza de vida, que es lo que se ve. Mientras más rico más esperanza de vida, mientras más pobre menos esperanza de vida. Eso es lo principal del gráfico. Lo secundario es el tamaño de la población. Cuando la data es secundaria, la variable es secundaria, ahí sí puedo usar un tema de áreas, porque no es tan crítico saber ese tamaño, solamente como una referencia. Otro concepto importante es el de la conexión. El ser humano suele completar gráficos. En la cabeza suele hacer la continuación de puntos que están inconexos, uno los suele unir. La mirada tiende a seguir el camino que se va definiendo, sin necesariamente conocer qué es lo que pasa en el medio. Se puede usar no solamente con variables temporales, sino con otro tipo de variables. Por ejemplo, con gráficos de densidad, es como suavizar el histograma. Uno suele justamente seguir la forma de la figura cuando lo que tú quieres mostrar no es el dato exacto, sino la forma que tiene esa serie. El grosor es otro concepto que podemos utilizar, que es una propiedad que te da una especialidad limitada, pero es muy útil. Por ejemplo, para ver en este gráfico por dónde se mueve la gente. En diferentes ciudades, todos los grafos van a ver que este es un elemento que importa bastante. Todas las ciudades, en este caso Alemania, y quieres ver de dónde a dónde va la gente. ¿Okay? Una línea significa que las personas han ido de esa ciudad a otra ciudad, históricamente. Y mientras más gruesa la línea, justamente que hay más personas. Recuerden el gráfico que vimos de las guerras napoleónicas. El grosor en este caso del ejército era un dato muy útil que se puede utilizar justamente para ese tipo de análisis. Y ahora vamos a ver este concepto que se llama los múltiples pequeños, small múltiples. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué aprovecha este concepto? La capacidad que tiene nuestro cerebro para identificar y comparar formas, no importa el tamaño que sea. Por ejemplo, si yo veo este gráfico de la izquierda, sube, sube, sube y luego tiene una bajada que va avanzando con el tiempo. Si este mismo gráfico lo rescalo, tengo la misma figura y yo tengo, no importa qué tan chiquito haga el gráfico, yo tengo siempre la misma idea de que ha habido una subida de esta variable que puede ser precio, por ejemplo. Ha habido una subida, una pequeña meseta y luego un descenso suavizado en los siguientes meses. Así yo haga más chiquito, más chiquito, más chiquito el gráfico, siempre voy a poder detectar esa forma. No saber el dato exacto, sino detectar la forma. ¿Cómo puedo aprovechar esto? Haciendo comparaciones muy grandes. Si recuerdan cuando vimos en las primeras láminas la comparación del desempleo, no necesitaba saber el dato exacto, simplemente podía ver la forma de un gráfico chiquito y darme cuenta por un nivel tema. Por ejemplo, para reportes de este tipo, ¿no? Este es un reporte, un ejemplo de una clase, varios alumnos, la nota que han sacado los alumnos y cómo le ha ido en las últimas pruebas. Y uno se da cuenta por tendencia si le ha ido bien, o mal, se mantiene estándar, ha ido subiendo sus notas o ha ido bajando las notas. No necesito saber el hecho exacto y puedo hacer una comparación de muchas gráficas a la vez simplemente viendo la tendencia. Esto se puede hacer con mini gráficos en Excel. Simplemente viendo las tendencias puedo identificar cosas. Porque mi cerebro justamente tiene esa capacidad. Acá también, por ejemplo, la cantidad promedio de licor que consume una persona con edad mínima para tomar licor.
por países. No necesito saber el dato exacto, todo está a la misma escala, simplemente viendo la figura, la forma, estos son años, 2000, 2005, 2010, yo puedo ir viendo si ha aumentado en el tiempo el consumo de licor de determinado país. Pequeños múltiples, porque literalmente son muchos gráficos pequeños. ¿En qué gastan el tiempo en este caso los estadounidenses? En dormir por horas, en comer determinadas horas, en actividades de la casa, compras, trabajo, etc. Nuevamente, no necesito saber el dato exacto. Con asegurarme que todo esté a la misma escala, en el mismo rango, yo puedo hacer comparaciones gráficamente de las formas de las figuras. Los pequeños múltiples aprovechan la capacidad humana para ver muchos gráficos chiquitos a la vez y simplemente seguir las formas de las figuras. Este es otro tipo de aplicación, grafos, que vamos a ver más adelante. En este ejemplo es cómo se relacionan los personajes de diferentes obras literarias, ¿no? De tragedias de Shakespeare. Cada círculo que ven, bueno, cada color es una obra diferente, cada círculo son dos personajes, y las líneas que hay que se arman en el grafo, las aristas de los grafos, es justamente si conversan o no los personajes entre sí. Son 9 gráficos pequeños, sin necesidad de saber el dato exacto, yo puedo saber de que hay algunas obras con menos personajes como Otelo, donde todos conversan entre todos, y básicamente es una integración muy grande de personajes. Hay otras obras donde tal vez aparezcan más personas, como Timón de Atenas, pero no todos conversan entre sí, sino se forman comunidades. Esta gente conversó, se relacionó más entre ellos, esta gente se relacionó más entre ellos, etcétera, etcétera. Igual con Romeo y Julieta, con Julio César y con diferentes obras literarias de Shakespeare. ¿Por qué es pequeños múltiples? Porque nuevamente son muchos gráficos pequeños, sin mucha data adicional, pero que visualmente yo puedo hacer una comparación rápida por la forma de los gráficos. Ahora, tampoco podemos exagerar esto, ¿no? Eso también es un small multiples. Este gráfico se llama, o este tipo de gráfico es la rosa de Nightingale. Tampoco es muy útil, ¿ya? Es un pie cuyos arcos han sido exagerados para agrandar los más grandes y achicar los más chicos, ¿no? Para hacer un impacto ISO. No es tan recomendado ISO por este tipo de efectos porque ya se vuelve demasiado sobrecargado en este caso. Vean esto acá, ya pierde la potencia de lo que quiere verdaderamente mostrarse. Entonces, el concepto de small múltiples es muy bueno si quieres hacer muchas comparaciones rápidas sin importar el dato exacto, como grafos, como tendencias, pero tampoco nos vayamos al extremo porque puede verse demasiado sobrecargado. Siempre hay que tener cuidado al combinar estas dos técnicas. Por último, los gráficos de radar, las arañas, el nombre que ustedes quieran dar. Tienen que ser manejados con mucho cuidado. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, vean este gráfico de acá, son indicadores de diferentes países, data inventada. Serie 1 en azul, serie 2 en naranja. ¿Qué problemas hay? Primero, al rellenarlas y no haber transparencia en este ejemplo, se pierde un poco la información. No sabemos exactamente cuánto vale para Rusia la serie azul. Podríamos ver, si ustedes tienen buena vista, que está por acá, pero no se observa rápidamente. Segundo, tenemos que rescalar siempre cada valor. A veces ocurre de que uno de estos valores no es comparable con el otro y esta escala, que en este caso va de 0 a 100, va cambiando en cada eje y hay que forzar un poco la data para poder acomodarlo. Tercero, no se puede hacer tan fácilmente una comparación de valores adyacentes. ¿Qué quiere decir? Para el gráfico naranja, yo puedo comparar rápidamente Francia contra Canadá porque está uno al lado de otro y puedo ver que en este caso se reduce bastante el valor de la variable. Pero si quisiera comparar, por ejemplo, Alemania con Rusia, no puedo hacerlo porque no está uno al costado del otro, así que tengo que ir por este caminito para llegar hasta acá. Pierdo mucho tiempo al hacer la comparación. No es muy útil para hacer comparación de dos puntos no adyacentes. Y por último, si yo cambio el orden de los países, la forma del gráfico cambiaría y probablemente el mensaje que me llegue sea completamente diferente. Si yo cambio un poco y junto Alemania con Francia, con Rusia, Suecia, y por otro lado pongo a Japón, Canadá, Estados Unidos e Italia, la forma de la figura naranja no va a ser como esta de acá con estas sobresalientes puntiagudas, sino va a ser una gran masa por un lado y un valor chiquito por otro lado. Y la interpretación natural que le dé va a ser completamente diferente. ¿Qué se recomienda? Simplemente, si lo vas a trabajar así, mejor presentarlo como barras, donde tienes cada país
y las series comparadas una con otra. Se va a salir mucho más fácilmente la comparación si lo usas de esta forma. De manera de guía, se les comparte acá a ustedes una hoja de ayuda donde dependiendo de lo que quieran hacer, se les recomienda determinado gráfico. Si quieren mostrar relaciones, composición de la data, comparar cosas o simplemente analizar distribuciones, ¿a qué gráfico es el que usualmente podrían acudir para plasmar lo que quieran hacer? A continuación vamos a hacer un repaso rápido de los diferentes tipos de gráficos, las utilidades y para qué nos sirve sobre todo cada uno de ellos, para que tengan siempre ustedes bien claro qué deberían usar o qué convendría usar en cada uno de los casos. Ah, me olvidé para